Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes ahí donde está en casa. El título de esta enseñanza es la manifestación de la fidelidad de Dios. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta a través de la fidelidad. La semana pasada veíamos que Dios se manifiesta a través de los pactos, que hay pacto eterno, un pacto que fue hecho por Dios desde la eternidad, y vimos los diferentes pactos. Ahora en esta mañana vamos a ver, hermanos, la fidelidad de Dios en la palabra. Pero antes de empezar vamos a venir en oración. Bendito Padre Celestial, tú que eres el creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, venimos delante de usted, pidiéndole que usted sea con nosotros, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, que podamos entender de su palabra en esta mañana. Señor, también le pedimos, Señor, para que abra los ojos del entendimiento para cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Le rogamos por los que están enfermos en el lecho de dolor, como es la hija de la hermana Meli, que se llama Sandra, que está en el hospital. Señor, le pedimos que usted ponga su mano sanadora en su cuerpo. También así le pedimos por la hermana Judith, Señor, que usted le dé la sanación que ella necesita, si es tu voluntad, Señor. Rogamos también por Juan Orduño Centeno, Señor, que usted le ayude en ese proceso que está teniendo de recuperación. Señor, aquí estamos delante de usted, suplicándole, Señor, por los enfermos de la congregación, que usted también sea con la hermana Areli, Señor, mandándole la sanación que ella necesita. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Señor, le pedimos también que usted sea por el que no tiene trabajo y el que está enfermo, que usted le bendiga, le cuide y le guarde. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana le decía que vamos a ver la manifestación de Dios a través de la fidelidad de Dios. En las Escrituras encontramos abundantes evidencias de la fidelidad de Dios y las hemos catalogado de una manera para que usted las pueda entender un poquito más. Y veíamos que la fidelidad de Dios la podemos ver en los pactos que Dios tiene. La palabra pacto venía viene del hebreo berit. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también podemos encontrar los pactos. Cuando la palabra de Dios habla acerca de los pactos, también se refiere a las promesas de Dios, a los compromisos que Dios ha hecho a través de su palabra. Y vimos cómo Dios se revela a través de los pactos. Y vimos también la semana pasada que Dios no escogió a la nación de Israel por ser una nación grande, por una nación fuerte, por una nación poderosa. Dios escogió a Israel porque era una nación pequeña, para que vieran el poder de Dios que estaba obrando en ese momento, para que vieran la gloria de Dios y cómo Dios se manifestaba a través de eso. Entonces ahora en esta mañana vamos a ver, hermanos, la fidelidad de Dios en su palabra. Y vamos a Josué, capítulo 23, verso 14. Josué, capítulo 23, verso 14. Y así dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 23, verso 14. Vea la aseveración que da Josué en estos momentos. He aquí, dice Josué, yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho a vosotros. Todas han acontecido y no ha faltado alguna de ellas. Aquí Josué, hermanos, está reconociendo que
toda la palabra de Dios que les había sido dado a ellos, hermanos, se ha cumplido. Que ninguna palabra quedó afuera. Entonces, hermanos, estamos viendo que Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Entonces, Él siempre cumplió lo que prometió y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué me hace a mí como creyente, hermanos, cuando yo estoy bajo la sombra de este Dios todopoderoso? Me hace confiar en Él, me da estabilidad, me da esperanzas, me da aliento, tengo gozo de servirle a Él. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído y en quién he depositado mi confianza. Este Dios todopoderoso, hermanos, es al que debemos de adorar y glorificar y bendecir su santo nombre. Entonces usted como creyente, hermanos, no está solo. Dios está con usted. Entonces es una de las cosas que debemos de ver cada uno de nosotros. Cuando estés en medio de la dificultad, cuando estés en medio del dolor, siempre voltea a ver el rostro de Dios. A través de las Escrituras, una y otra vez, vemos que la fidelidad de Dios es importante, porque Él siempre cumple lo que promete. Las promesas de Dios siempre se han cumplido. Ahora, hermanos, vamos al Salmo 119, versos 89 y 90. Salmo 119, perdón, Salmo 119, Salmo 119, verso 89. Salmo 119, verso 89. Aquí en el Salmo 119, verso 89, dice así la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Ve, hermanos? ¿Qué dice el salmista? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Vemos, hermanos, a través de los tiempos. Si volteamos y vemos el Antiguo Testamento, vemos desde el padre Abraham, que Dios le prometió que iba a ser una nación grande. Dios cumplió lo que prometió. Aún así, vemos con Noé. Cuando Noé construyó el arca, Dios cumplió lo que prometió. Hermanos, vemos una y otra vez, hermanos, cómo Dios ha cumplido sus promesas. Al rey David le dijo que alguien de su descendencia iba a sentarse en el trono eternamente. Y este es el Señor Jesucristo. Y hermanos, vemos cómo las promesas de Dios se van cumpliendo. Es por eso que aquí dice en el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Hermanos, hasta el día de hoy, todo creyente ha visto la fidelidad de Dios en sus vidas. No hay un creyente que diga, yo no he visto la fidelidad de Dios. Todos hemos visto la fidelidad de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios siempre ha permanecido fiel hasta el día de hoy. De generación en generación ha permanecido fiel. Dios habló a su pueblo y Dios ha respondido. Y vemos que Dios sigue respondiendo hasta el día de hoy. Una de las verdades más importantes que se deben enfatizar, hermanos, acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios perdura para siempre sin cambio alguno. La palabra de Dios no cambia. Y esto nos da gran certeza, hermanos. El conocer a este Dios, que su palabra no cambia,
que desde cuando Él exhaló su palabra, hermanos, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, cuando vemos que la palabra del Señor no cambia, ¿qué impacto va a causar en nosotros sobre nuestras vidas? Vamos al libro de Isaías 40, versos 7 y 8. Vamos a ver cómo impacta esta severidad, hermanos, que la palabra de Dios no cambia. Vamos a Isaías 40, versos 7 y 8. Isaías 40, versos 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Se seca la hierba y marchita la flor, mas la palabra de Dios mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos, no ha tenido cambios. La palabra de Dios permanece para siempre. El hombre cambia de opinión de un día para otro. El hombre hace promesas que no cumple, pero Dios guarda su palabra y Dios guarda su palabra y el hombre la recibe con regocijo y con alegría. Entonces, esperamos que usted esté escuchando bien el video, porque queremos que usted también entienda lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, las flores, vemos ahora en este tiempo que las rosas están creciendo muy bonitas y frondosas, pero va a llegar el tiempo de más calor y las flores se marchitan. Primero en este tiempo decimos, esta rosa se ve muy bonita, muy hermosa. Al paso del tiempo y cuando ya se viene el calor, vemos cómo se marchitan, ¿verdad? Se queman por el calor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, inerrante, no tiene errores. También vimos, hermanos, que la palabra de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay muchas veces, hermanos, cuando las personas interpretan la palabra de Dios, le quieren dar un sentido diferente a la palabra de Dios. Pero no quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios cambió. Es el hombre el que le está dando otro sentido a la palabra de Dios. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios no cambia. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo 5:18, hermanos, viendo esto que la palabra del Señor no cambia. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, ahí en el verso 18. Mateo 5:18, y así dice la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y aquí vamos a ver, hermanos, quién enfatizó que la palabra de Dios no cambia. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, aquí está aseverando, hermanos, que la palabra de Dios no cambia. Cristo enfatizó la inspiración permanente de la autoridad de las Escrituras. Nosotros, en respuesta a esto, debemos de glorificar a Dios y agradecer a Dios por su palabra fiel y verdadera. Como creyentes, hermanos, ¿qué debemos de hacer al saber que la palabra de Dios no cambia? Debemos de glorificar a Dios
y agradecer a Dios por la palabra fiel y verdadera que nos ha llegado a nuestras manos. Hermanos, la inspiración de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras es importante. Nosotros no decimos, para nosotros la máxima autoridad, hermanos, son las Escrituras, porque ellas hablan, Dios ha puesto su nombre y la palabra de Dios al mismo nivel. Entonces, hermanos, nosotros debemos de respetar lo que dice la palabra de Dios, debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este Dios fiel ha dado su palabra fiel. Ahora, tercer punto que tenemos, hermanos, las obras de Dios son fieles. Con frecuencia se dice que las obras de Dios, con frecuencia se dice que las obras de una persona verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. Como Moisés declara, hermanos, en Deuteronomio 32:4. Vamos a Deuteronomio 32:4 a ver qué dijo Moisés acerca de la obra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. En Deuteronomio 32:4 vemos que así dice la palabra del Señor. Está hablando Moisés. Él es la roca. ¿Quién dice que Él es la roca? Moisés. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vamos a analizar este versículo, vea. Moisés asegura que Dios es la roca y cuya obra es perfecta. Hermanos, aquí estamos viendo por labios de Moisés que está expresando ahí en la escritura que la roca es perfecta, que la obra de Dios es perfecta, que no tiene errores, hermanos. Porque todos sus caminos, aquí está dando un porqué. Porque todos sus caminos son rectitud. No hay nada incorrecto que usted pueda ver en Dios, porque todos sus caminos son rectitud. Sin en cambio el hombre, no todos sus caminos son rectos. A diferencia del hombre, Dios, todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Usted no puede acusar a Dios de nada, porque Él es un Dios santo, santo, santo. En Él no hay pecado, no hay malicia, como en el ser humano. Entonces, vemos, hermanos, que la obra de Dios es perfecta porque todos los caminos de Dios son rectos. Ahora, Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en Dios. También dice Moisés que es justo. Dios es un Dios justo. Y hermanos, cuando vemos que un Dios es un Dios justo, hermanos, nos da alivio, hermanos, nos da certeza, hermanos, que con el Dios que estamos tratando, hermanos, tiene una justicia impecable. Hemos visto, hermanos, a través de los años en lo terrenal, hermanos, que hay magistrados, que hay jueces que se venden. Pero nuestro Dios no se vende porque Él es recto. Dice Moisés, Él es justo y recto. Y como es un Dios justo y recto, Él ha diseñado que el juicio final sea llevado
por nuestro Señor Jesucristo. Este juicio final donde las personas tienen que acudir para que se les dé el veredicto final para ir al infierno. La gente no puede decir, es que yo soy inocente. Dios es omnisciente, omnipresente, y Él está en todas partes y está viendo todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Todas nuestras acciones están siendo pesadas por Dios. Usted no puede engañarse, no puede engañar a Dios. Usted se engaña a sí mismo cuando usted está pensando que usted va a engañar a Dios. Este Dios justo ha diseñado que va a haber un juicio final. Y en ese juicio final va a ir todas las personas que no se han arrepentido y creído en el Evangelio del Señor Jesús. La persona que no ha venido en arrepentimiento y fe, creyendo el Evangelio del Señor Jesús y confesando su pecado, esa persona va a ir al juicio final. Y en ese juicio final, el juez, que es nuestro Señor Jesucristo, lo va a mandar al infierno, donde está el castigo eterno. Ahí va a estar la persona que no se arrepiente. Delante de este juez usted no puede argumentar nada, porque se le ha dado oportunidad para que usted venga en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, para que usted se arrepienta de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, es el momento. Si el Espíritu Santo te llama a que vengas en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, hoy puede ser el día de tu salvación. Entonces, estábamos hablando de que las obras de Dios son perfectas. En el Salmo 33:4 se encuentra una poderosa declaración sobre la fidelidad de Dios en sus obras, en las obras que Dios ha hecho. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las verdades que revelan este texto? ¿Cómo debería de aplicarse a nuestras vidas? Cuando vemos la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, debemos de ver cómo esta palabra aplica a mi vida. Entonces, aquí en el Salmo 33:4 vamos a descubrir algo que dice el salmista. Vamos al Salmo 33:4. El Salmo 33:4, así dice la palabra de Dios. Porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermanos, dice que recta es la palabra de Dios. No hay errores en la palabra de Dios. Y toda su obra, todo lo que hace Dios, es hecho fidedignamente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Y vemos, hermanos, que a través de las Escrituras una y otra vez encontramos que la obra de Dios es fiel. La obra de Dios es verdadera y nosotros debemos de confiar en todo lo que Dios hace. El creyente debe de confiar en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios. Nosotros descansamos en las promesas de Dios. Le voy a repetir esto. El creyente debe de confiar en la fidelidad de Dios y en su palabra. Nosotros debemos de descansar en las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra. Es importante, hermanos, reconocer la palabra de Dios y sus obras. No hay discrepancia ni variación en ambas. La palabra de Dios y sus obras, hermanos, trabajan en conjunto. Incluso los hombres de integridad
puede haber diferencias entre ellos, pero entre la palabra de Dios y las obras de Dios no hay ninguna diferencia. En el libro de Isaías 25:1, hermanos, encontramos una declaración acerca de las obras de Dios. Y vamos a ver, hermanos, cómo la palabra de Dios ahora nos habla a nosotros. Vamos al libro de Isaías 25:1. Isaías 25:1. Vamos a ver qué dice Isaías aquí. Jehová, tú eres mi Dios. ¿Quién está hablando? Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vea lo que dice Isaías, hermanos, analice esto. Jehová, tú eres mi Dios, y te exaltaré y alabaré tu nombre. Y ahora nos va a decir por qué razón Isaías quiere exaltar a Dios y quiere alabar a Dios. Aquí hay un porqué, hay una razón. Vea, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aquí dice Isaías, la razón por la que yo te quiero exaltar y alabar es la siguiente, porque tú has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías reconoce que lo que Dios ha dicho anteriormente es verdad. Y que lo que Dios ha dicho, hermanos, es verdad. Y que sus maravillas en su obra y todo lo que hace Dios son perfectas. Entonces, hermanos, por eso que Isaías, hermanos, quiere exaltar y alabar a Dios. ¿Quién de nosotros no ha visto las obras de Dios en nuestras vidas? Todos nosotros. Ahora, póngase a analizar. Isaías quiere exaltar y alabar a Dios, porque las obras de Dios son perfectas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres exaltar el nombre de Dios? ¿Quieres bendecir el nombre de Dios? ¿Qué es lo que provoca en ti el saber lo que Isaías provocó en aquel tiempo en el Antiguo Testamento? Y ahora, fíjese, esto es algo importante. Dios nos ha dejado el Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, para que nos guíen a la verdad, para que nos acerquen más a Él, para conocerle más a Él. Ahora, si yo veo que en Isaías provocó el deseo de exaltarle y alabarle en mi tiempo, en el año 2021, debe de provocar lo mismo en mí, exaltar y alabar a Dios. Y más que en mí, debe de provocarme más al creyente del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Isaías, hermanos, no tenía el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Hermanos, debemos de exaltar y bendecir el nombre de Dios. Debemos de alabar el nombre de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios es fiel hasta el día de hoy, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en distintos ámbitos de nuestras vidas? Y hasta el día de hoy, Él sigue siendo fiel. Ahora, hermanos, la Biblia de las Américas describe este versículo así. Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, daré alabanzas a tu nombre, porque tú has hecho maravillas, designios
concebidos desde los tiempos antiguos con toda fidelidad. Vea cómo lo escribe este versículo de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y daré alabanzas a tu nombre, porque tú has hecho maravillas, designios concedidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. La Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo lo explica así: tú haces cosas maravillosas, las planeaste desde hace mucho tiempo, ahora las has realizado. Hermanos, vemos 3 versículos en diferentes Biblias, hermanos, y la verdad, Dios siempre ha sido fiel. Al igual que en los textos citados arriba, que acabamos de ver, los versículos exactan la fidelidad de Dios, pero con una especial aplicación a la vida del creyente. ¿Cuáles son las verdades que nos enseñan estos textos? ¿Y cómo deberíamos de inspirar a otros para tener más confianza? Hermanos, el estudio de los atributos de Dios provoca en el creyente tener más confianza en Él. Y en esta mañana, hermanos, queremos que usted entienda y tenga más confianza en Dios. Vamos al Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Así dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas las obras de tus manos. Vea cómo describe el salmista esto: Jehová cumplirá tu propósito, su propósito en mí. Si tú te apropias este salmo a tu vida, tú puedes decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. ¿Cuántas veces, hermanos, has visto la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has visto la misericordia de Dios en tu vida? Dice en 1 Pedro 1:3 que la gran misericordia de Dios se movió para que tú fueses salvo. Entonces, podemos ver que la misericordia de Dios fue la que se movió para que nosotros fuésemos salvos. También, hermanos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios todos los días está, hermanos, teniendo nuevas misericordias para con sus hijos. Entonces, dice el salmista: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Mientras estemos de este lado, hermanos, aquí en esta tierra, siempre vamos a estar experimentando la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, hay veces, hermanos, que está difícil la situación en un hogar, que no pueden pagar la renta, hermanos, pero Dios en su bendita misericordia, hermanos, provee para el que está en necesidad. Hemos visto personas enfermas, hermanos, que Dios los ha levantado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él tiene misericordia de sus hijos. Hemos visto una y otra vez las misericordias de Dios. Y hermanos, ¿quién no va a estar agradecido con Dios? ¿Quién no va a reconocer la fidelidad de Dios y las misericordias de Dios? Si nosotros negáramos que Dios es fiel
que Dios es misericordioso, hermanos, estaríamos mal. Una y otra vez las Escrituras nos enseñan quién es el Dios con el que estamos tratando. Por eso, hermanos, debemos de amarle, bendecirle y glorificar su santo nombre a donde quiera que vayamos. Entonces, hermanos, cuando Dios nos dio la salvación y la vida eterna, Él tenía un propósito. Y ese propósito se va a cumplir al tiempo de Dios. Hermano, no te desesperes. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Y tú no estás solo. Dios está contigo. Dios a su tiempo, hermanos, cumplirá el propósito que hay en tu vida. Pregúntale ahí al hermano que está ahí cerca de ti y pregúntale si Dios tiene un propósito para su vida. Muchos van a decir, no, pues yo no sé ni qué propósito. Bueno, tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Sí o sí lo va a cumplir, porque Él es un Dios fiel. Y Él te ha llamado con un propósito. Cuando Él nos dio la salvación y la vida eterna, hermanos, Dios nos llamó con un propósito. Hay veces nosotros no entendemos el propósito, hermanos, pero Dios día tras día está trabajando en nuestras vidas y nos está enseñando qué es lo que va a hacer en el futuro con nosotros. Dios cumple sus propósitos. Y usted me ha de decir en esta mañana, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Quién le dijo a usted? Ok, la misma palabra de Dios nos enseña esto. Abra su Biblia en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Cómo sabemos que Dios va a cumplir los propósitos que tiene para nuestras vidas? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios. Y dice que la perfeccionará. ¿Qué está perfeccionando? Dios nos ha llamado a arrepentimiento y fe. Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y a lo largo de nuestra vida, Él tiene propósitos. Y Él nos está capacitando. Vea lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está haciendo esta obra en nuestras vidas? ¿Nosotros mismos o quién? Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dice Romanos 8:29 que Dios nos está trabajando en nosotros, formándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, y no conocíamos del Señor Jesucristo y teníamos una vida que no le agradaba a Dios? Conforme ha pasado el tiempo, Dios nos ha ido cambiando nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Ha ido transformando esta vida. Y ahora, para la gloria de Dios, estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el Señor no nada más nos dio la salvación y la vida eterna y dijo, bueno, ahí te dejo solo y ahí nos vemos cuando llegues al cielo. No, Dios diseñó una salvación perfecta.
desde el Cordero que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que Él viniera en un sacrificio vicario y diera su vida en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Él se hizo pecado por nosotros. El castigo eterno, el castigo que nos pertenecía a nosotros, que heredamos la naturaleza pecaminosa, que heredamos la muerte espiritual, pertenecía a nosotros. Pero en el madero de la cruz nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y Él murió para el perdón de nuestros pecados. Y al segundo día, en el madero de la cruz nuestro Señor Jesucristo murió para el perdón de los pecados y fue sepultado y al tercer día resucitado según las Escrituras. Entonces, hermanos, aquí en Filipenses 1:6 tenemos que tener confianza en Dios, porque Él ha comenzado la obra de la salvación y la terminará hasta el día de la redención. Todo está pasando, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y así dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, la santificación es importante. La santificación es un proceso en el cual estamos en el día de hoy. Dice que Él mismo dé paz y os santifique por completo. Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Hay veces hemos visto este versículo y muchos de nosotros lo repetimos y es como algo que los repetimos una y otra vez. Pero fíjese, ¿quién provoca en nosotros el que nos santifiquemos? Dios nos manda a que nos santifiquemos. Vea lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:9. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién te escogió? Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros pertenecemos a una nación santa, a un pueblo santo. ¿Y quién ha diseñado este pueblo santo, este pueblo apartado para Dios? Dios mismo. Entonces, hermanos, nosotros nos debemos de santificar todos los días. Tenemos que vivir vidas que le agraden a Dios. Si tú estás viviendo en pecado en el día de hoy, Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado. Mire, hoy en día sabemos que lo que dice la palabra de Dios. Sabemos, pero aún así queremos seguir pecando y queremos seguir haciendo nuestras vidas como se nos antoje. Dios te está hablando en esta mañana a ti, que estás ahí en casa y que le has quitado el señorío a Jesucristo y tú dices, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. En el momento que tú veniste en arrepentimiento y fe, creyendo el evangelio del Señor Jesús, en ese momento estabas entregando tu vida. En ese momento estabas diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que gobiernas.
Tú eres el que mandas. Y usted se iba a someter a la voluntad de Dios. Por eso es de ahí la importancia, hermanos, de santificarse día tras día. Debemos de trabajar en esto, hermanos. La santificación es importante en la vida del creyente. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo no sé si hoy viene el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú estás preparado si el Señor Jesucristo llegara hoy? Va a encontrar tus vestiduras blancas. O hay un pecado que tienes por ahí escondido y no lo quieres dejar. Es el momento para que tú lo dejes. Dios está hablando a tu vida en esta mañana. La santificación en todos los sentidos no depende en absoluto del ser humano. Solo Dios puede separarnos del pecado. Vea cómo es esto. La salvación se da en tres partes. En el momento de la conversión, en el pasado, cuando yo vine en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, Dios me dio la salvación y la vida eterna. Ahora en el presente, hermanos, nosotros nos estamos santificando día tras día, porque dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Todos nosotros, los que estamos aquí en la tierra, nos estamos santificando, nos debemos santificar. Y en el tercer punto, hermanos, de la santificación, veremos nuestros cuerpos glorificados. Mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? La santificación. Que os apartéis de toda fornicación. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te santifiques. Hermanos, ¿te es difícil dejar esa vida de pecado? Dios en esta mañana nos está hablando a cada uno de nosotros para que analicemos nuestras vidas y dejemos esa vida de pecado que no le agrada a Dios. Tú sabes en qué área de tu vida Dios está hablando en estos momentos. Si hay un área en tu vida en la cual no has entregado a Dios, ¿por qué no se le entregas en esta mañana? ¿Por qué no le dices, Señor, yo no he podido con esto? En lugar de agradarte, estoy haciendo cosas que no te agradan a ti. Nos ponemos en pie para orar y terminar esta escuela dominical. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Señor, gracias porque fiel es tu palabra, fieles son tus obras. Y Señor, aquí estamos delante de usted. Usted nos conoce y ha traído palabras de exhortación a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, al saber que tus obras son perfectas, debo de exaltar, debo de bendecir tu santo nombre. Que tu fidelidad es perfecta, Señor. Debo de vivir una vida que te agrade a ti. Y es por eso que en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de usted. Usted nos conoce, no le podemos engañar. A mucha gente le podemos engañar, pero a usted no. Señor, aquí hay cosas que hemos hecho. Hemos visto cosas que no debimos de ver. Hemos escuchado cosas que no debimos de oír. Hemos tocado cosas que no debíamos de tocar. Hemos dicho cosas que no habíamos de decir. Y Señor, tú nos has visto hacer estas cosas. A ti no te podemos engañar.
Es por eso que estamos delante de usted. Este pueblo, Señor, está delante de usted. Y yo no sé quién esté ahí en su hogar y sabe que no está haciendo las cosas correctas delante de tus ojos. Es por eso que en esta mañana le pedimos su ayuda, Señor, para dejar cualquier pecado que tenemos delante de usted. Señor, usted nos invita y nos exhorta en esta mañana para que vivamos una vida de santidad. Si hay alguno de mis hermanos que no está viviendo una vida en santidad, usted lo sabe, Señor. A usted no se le engaña. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos a salir de esta situación. Señor, pero también hay personas que no le conocen y en esta mañana están escuchando su mensaje. Yo le pido que usted mande salvación y vida eterna. Si tú en tu hogar no tienes al Señor Jesucristo y Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado, esa vida que no le agrada a Dios. Y en esta mañana Dios te está hablando para que vengas en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Ahí donde estás, dile, Señor, yo no puedo más con esta vida de pecado. Yo no puedo seguir viviendo así. Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí, que mandes salvación y verdad y vida eterna a mi vida. Pídele ahí al Señor. Y una de las cosas que vemos cuando Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna, que hay un cambio de vida, que Dios provoque en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad, que Dios inicia toda la salvación y nosotros solo con lo que contribuimos es con nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Señor, en esta hora le pedimos que usted sea con los enfermos que están en el lecho de dolor y que usted siga con nosotros en esta mañana. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.